sorprendido de todo lo que la palabra contiene cuando uno busca cada día más y más y más, que puede llenar uno no sé cuántas libretas y cuántos libros en el mundo y todavía no cesa de dar la palabra, las cosas. Me deja con la boca abierta las personas que dicen que no encuentran nada bueno en la palabra. Pues no la buscan como lo que es, como el corazón de Dios que es para nosotros, ¿no? Pero bueno, nosotros que entendemos la palabra de nuestro Dios, sabemos que ahí está el corazón de Dios y ella es la que nos habla cada día. Y continuamos con el asunto de la misericordia, ¿verdad? Porque, bueno, espero que hoy sí terminemos esto, ya que llevamos varios mensajes de este asunto. Habíamos quedado en que leímos varias citas la semana pasada con respecto a que Dios nos muestra su carácter de misericordia, cómo nos hablaba la Biblia en ese aspecto. Hoy vamos a entrar en otros aspectos, como en que por eso es que Dios requiere que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Porque ese es su carácter. Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, porque el problema está en que si nosotros no hacemos eso, vamos a ser juzgados por eso. Y a nosotros nos va a ir peor que si no lo hacemos. Por ejemplo, si leemos Santiago, para empezar con Biblia, Santiago capítulo 2, el verso 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ve lo que le estoy diciendo? El Señor nos enseña a hacerlo a nosotros, porque ese es como, no sé cuántas veces lo voy a repetir y lo seguiré repitiendo, que ese es el carácter, eso es una esencia del carácter de nuestro Dios. Y si nosotros no hacemos eso, vamos a ser juzgados en mayor escala, para decirlo de alguna forma, a mayor escala vamos a ser juzgados si nosotros no practicamos la misericordia, porque así fuimos hechos. Yo dije la vez pasada que tenemos la imagen de Dios. Al tener la imagen de nuestro Dios, tenemos esa esencia de nuestro Dios en nosotros, que recuperamos cuando vinimos a Cristo Jesús, si es que estamos en Cristo Jesús. Ahí es donde está el meollo del asunto, ¿verdad? Si es que estamos en Cristo Jesús, recuperamos la esencia de Dios en nuestras vidas y podemos, y es mucho más fácil practicar las cosas que dice la Escritura, que nosotros como seguidores de Cristo debemos de practicar y hacer en esta tierra. Se nos va a hacer mucho más fácil, porque esa esencia es la que nos va a mover. Esa esencia del carácter de Dios es la que nos va a mover a hacer todas las cosas. Mateo también, capítulo 5. Hay otra parte ahí que vamos a leer. Capítulo 5, el versículo 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es como funciona esto. Los misericordiosos alcanzan misericordia. Los que no son misericordiosos, lo que van a alcanzar es juicio. Y como dije antes, a mayor escala, porque pudieron hacerlo y no lo hicieron. Pudieron hacer algo por misericordia y nada hicieron. Es muy bonito que a nosotros nos perdonen, ¿verdad? Es muy bonito. Es hermoso saber que Dios nos perdonó. Es bonito cuando alguien llega y dice, lo perdono, y nosotros nos sentimos así como muy bien. Pero el problema es que
nosotros cuando tenemos que hacerlo, como que se nos atasca, ¿verdad? La herramienta sí, de otra manera, se nos atasca la herramienta, no encuentro otra palabra, porque nosotros decimos, pero porque miramos en las personas o en lo que yo tengo que hacer, miramos tantas cosas que impiden, según nosotros, según nuestra mirada, según nuestro entendimiento, miramos muchas cosas porque este es así, porque aquel es así, porque el otro es por esto, y nosotros, esos impedimentos no nos dejan actuar en misericordia. Pero recuerden lo que dije el otro día. Misericordia es dar o hacer sin esperar recibir nada nosotros. Además, no podemos fijarnos en los defectos de los demás para hacer misericordia, porque si Dios hubiera hecho eso por nosotros o con nosotros, no estuviéramos tampoco en pie nosotros. Así es. Entonces, encontramos algo, un ejemplo aquí en la palabra, en capítulo 18 de Mateo, que nos va a abrir el entendimiento acerca de lo que les estoy diciendo. Y es la parábola de los dos deudores. No sé si ustedes la han leído en alguna oportunidad. Esa parábola tiene mucho que decirnos en cuanto a estas cosas. ¿Por qué? Bueno, voy a comenzar leyendo en el versículo 23 del capítulo 18 de Mateo. Versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Anoten esa cantidad, 10,000 talentos. Ahora les voy a decir algo acerca de eso. Dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces dice, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice, y el señor de aquel siervo, que dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Se movió a misericordia. Le debía, ¿cuántos talentos dije? Le debía 10,000 talentos. Según miré ahí, mirando la tabla de contenidos del valor, a estas alturas, más o menos, bueno, un talento era de peso de 34 kilogramos, según se entiende. Y dice que si era un talento de plata, valía más o menos actualmente $6,606, si era de plata el talento. Pero si era de oro, eso cambiaba muchísimo, porque era más costoso el oro. Y eso valía, actualmente valdría $385,350. Un talento. Y este hombre le debía 10,000. Nada más póngale ceros ahí para que se dé cuenta cuántos miles le debía, y le perdonó. Fue movido a misericordia y le perdonó toda esa cantidad. O sea, este hombre, si hubiera tenido que pagar, este hombre no le alcanzarían ni 10 vidas juntas para cancelar esa deuda. Eso es lo que más o menos se puede entender de esto, ¿verdad? Pero este hombre dice que fue movido a misericordia. Ahora vea lo que pasa. El verso 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Oiga esto. Y haciendo de él, o sea, lo tomó, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
entonces su consiervo, postrándose, hizo lo mismo que él hizo con el otro. Se postró a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora bien, vea la comparación que hay aquí. Al que se le perdonó los 10,000 talentos, que como dije, ni 10 vidas juntas le hubieran alcanzado, no quiso perdonarle a este consiervo suyo que le debía 100 denarios. Ahora, 100 denarios, un denario era el salario de un día, correspondía al salario de un día. Y un denario eran más o menos en peso de 4 gramos nada más. Y ahorita actualmente tiene un valor de 74 centavos de dólar. Ahora, digamos que comparándolo con ese tiempo, 100 denarios, este hombre hubiera salido de su deuda en 100 días, ¿verdad? 3 meses y un poquito, si hubiera sido de esa manera. Pero este hombre, sabiendo que a él le habían perdonado 10 vidas, no quiso perdonar 3 meses y medio, digamos, de deuda. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar en cuál es nuestra actitud hacia los demás. Porque no sé si usted puede entender, Dios a nosotros nos perdonó una deuda de 10,000 talentos. Yo creo que usted lo puede entender. Y no sé si estaré equivocado, pero yo creo que hasta más de eso, con más valor que 10,000 talentos, fuimos perdonados. Ahora, ¿cómo Dios, si fue Dios movido a misericordia para hacer eso con nosotros, por qué nosotros no podemos actuar en misericordia también? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar una deuda de 100 denarios? ¿Por qué nos hacemos como que somos, nos hacemos como los dueños del universo cuando estamos en la posición, ¿verdad? En alto, y no miramos hacia los lados ni hacia abajo para mirar al que viene detrás de nosotros y prestarle nuestra ayuda? Si Dios fue movido a misericordia por nosotros, enviando a su Hijo, perdonándonos todo lo que le debíamos, porque es lo que dice la Escritura, aún estando muertos en delitos y pecados. Es como dice la Biblia, muertos. La Biblia no habla que medio vivos, no, muertos en delitos y pecados. Muertos, completamente listos para que el adversario hiciera con nosotros lo que quisiera. Sin embargo, el Dios de los cielos fue movido a misericordia y fuimos sacados de ese lugar de donde nos tocaba ir a nosotros. La deuda que usted tenía que pagar, Dios la pagó por usted a través de Jesús. Ahora, ¿por qué nos ponemos nosotros así tan a veces tan arrogantes de no poder decir nosotros que somos movidos a misericordia? Hagamos algo, iglesia. Tenemos que hacer algo, porque mire, Cristo está a las puertas. Lo que estábamos diciendo hace un rato antes de empezar, los días pasan. Yo le estaba diciendo a Yalile, por cierto, ahora en la tarde, que estos días se me han pasado muy rápido. Yo pensaba que se me iba a hacer muy largo la semana por eso de que vamos a ir a la casa. Entonces, yo decía, seguro se nos va a hacer esta semana larguísima. Y no, ha corrido bueno, con una velocidad tremenda. Ya estamos miércoles, ya pasó el día, mejor dicho. Y ya viene jueves. Lo que quiere decir, hermanos, que Jesús está a las puertas. Jesús viene muy pronto. A nuestros ojos se ha cumplido toda la escritura.
eh, ¿por qué no hacer algo? Tenemos que mostrar el carácter de Dios a la humanidad. Nosotros tenemos que mostrar ese carácter de Dios en misericordia hacia la humanidad. Dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Imagínense lo que dice Santiago 2:13, donde leímos, juicio sin misericordia se hará con todo aquel que no hiciere misericordia. O sea, no van a ser entregadas a los verdugos esas personas. Si no le alcanzaba a esta persona 10 vidas, imagínense, no sé de qué clase de sentimientos estaba hecho. Vean lo que le estoy diciendo. Jesús llegó a Jerusalén y antes de entrar miró a Jerusalén y dice que Jesús lloró. Sus sentimientos fueron movidos. Su misericordia yo no sé de qué manera ponérselo, mis hermanos, pero Jesús fue movido todo su esencia, todo lo que él era. Al ver a Jerusalén, dice, como ovejas sin pastor. Imagínense solo eso. Movió la misericordia y la compasión de nuestro Dios. ¿Qué es lo que, yo no sé qué es lo que, de qué clase de sentimientos estamos hechos los cristianos de este tiempo? Que vemos las cosas y es como que, no sé, como que no es con nosotros el asunto. Entonces, ¿con quién es? Si no es con nosotros, ¿con quién es? Si nosotros somos los que tenemos la verdad, si nosotros somos los que tenemos el Dios de verdad, el Dios de misericordia, entonces, ¿a quiénes será que Dios va a usar? ¿A quiénes será que Dios va a utilizar para mover el corazón de Dios hacia aquellas personas? La iglesia se ha conformado a un formato, nada más. Y ese formato le dicta cada paso que tiene que dar. Porque le dice, usted es así, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Usted va a la iglesia el domingo, ora sí, pero ya sabe, una oración mecánica, una oración que no toque mucho las paredes tampoco, porque puede rebotar y llegar al cielo. No, una oración ahí tranquila. Usted va y se viste bien y va a la iglesia y regresa y almuerza y en fin, un formato nada más. El adversario se ha encargado de meter la iglesia en un formato, en una tranquilidad, para que la iglesia esté pasiva, que no cumpla, en otras palabras, que no cumpla con sus deberes de cristiano, de hijo de Dios. Y ahí es donde está el tremendo problema de nosotros los cristianos de este día. Si Dios es misericordia, hermanos, yo creo que usted y yo tenemos que ser eso. Tenemos que demostrar eso. Si Dios perdona, si Dios nos perdonó, yo creo que nosotros tenemos que demostrar eso como creyentes, como hijos del Dios Altísimo. Porque bueno, Jesús, recuerden que Jesús lo dijo, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. El valor de un denario a un talento contiene muchísima diferencia. Y aquí lo que se muestra es el eslabón que queda entre aquel que practica el carácter de Dios y el que no lo hace, el que tiene nada más un nombre por el cual vive. Por eso se le dijo a una de las iglesias, tienes nombre de qué vives, pero estás muerto.
Es terrible a veces y complicado, ¿verdad? Decir la verdad, pero es necesario hacerla saber, porque estando en los últimos tiempos, si no decimos esta verdad, nosotros que conocemos al Señor, conocemos la palabra, imagínense, ¿qué más se puede esperar del mundo? Si el mundo vive en pleitos y en desorden y tremendamente sin moral y sin nada más. Nosotros somos los encargados de eso y después lo vamos a mirar cómo. Se lo voy a mostrar cómo. Bueno, ahorita yo quiero que miremos lo que sucedió en Génesis capítulo 18. Ahí hubo yo creo que usted es conocido de la gran mayoría de personas por lo que ahí pasó. Pero aún así a veces nos hacemos los de los oídos sordos y de los ojos ciegos, o al revés, de los oídos ciegos y de los ojos sordos. Génesis capítulo 18, mire lo que dice el verso 26 en adelante. Ahí hay unos cuantos versículos que voy a leerles. El 26 dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ahora, ¿por qué está diciendo Dios a Abraham esto? Porque Abraham fue movido a misericordia al ver la ciudad llena de personas. Y Dios dijo, voy a destruirla. Y Abraham comienza a interceder, movido a misericordia. Si hallare 50, Señor. Después se baja a 40. Y ahí sigue hasta que llega a 10. Bueno, Señor, si hubieran 10, ¿también la destruirías? Y Dios le dice, no, por esos 10 no la voy a destruir. La cosa es que no hallaron uno en Sodoma y Gomorra que Dios encontrara justificable para no destruir la ciudad. Qué tremendo, ¿verdad? A pesar de que la misericordia de Dios es tan grande, quién sabe de cuántas maneras se había dicho la palabra en ese lugar, pero resulta que vivían haciendo lo que les parecía. Ahora bien, si usted mira la misericordia de Dios en el capítulo ahí que sigue 19, el verso 16, mire la misericordia de Dios cómo actúa. Porque dice, y deteniéndole él, ya aquí estamos hablando de Lot, y dice, y deteniéndole él, los varones asieron de su mano o tomaron la mano de Lot. Dice, y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que Lot y los suyos como que no estaban muy seguros de querer salir de ahí, de esa ciudad, a pesar de la advertencia que están haciendo los ángeles. Y a pesar de haber visto por la noche lo que Dios hizo con la ciudad. Y, y por eso es que dice aquí que los tomaron de la mano, dice, a todos, a cada uno de ellos, y dice, según la misericordia que Dios tuvo para con Lot. Oiga, qué riqueza, ¿verdad? De la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde llega Dios en su misericordia? Quizás nosotros hubiéramos dicho, no, y si no quiere salir, hay que se quede. ¿Cuál es el problema? Si se quiere destruir ahí con la ciudad, ahí quédese, pues yo me voy. Bueno, eso es lo que quizás nosotros hubiéramos pensado, o yo, voy a ponerme yo. Pero Dios en su misericordia viene y los agarra de la mano para sacarlos, a fuerza para sacarlos. Eso es misericordia. No hay otra, hermanos, no hay otra forma de mirarlo. Eso es misericordia de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, a pesar de
como decir, con mi vida puesto entre la espada y la pared y interviene la mano de Dios sobre mí. Hoy es tu día y hoy tienes que venir a mis pies, porque si no, pero Dios me da el tiempo y tiene la paciencia de esperarme y tiene la paciencia hasta que yo diga sí. ¿Qué le parece? Es tremendo, es tremendo eso, porque como le digo, otros o otra persona diría, no, no, pues déjelo, ese es su problema, quiere vivir así. Esos son nuestros pensamientos casi siempre. Pues así quiere vivir, dejémoslo. Pues así quiere hacer, pues dejémoslo. Pero el problema es que la misericordia de Dios hace lo contrario. Insiste, 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 insiste. A pesar de que el hombre está diciendo no, a pesar de que el hombre no quiere, a pesar de que el hombre se vuelve atrás, Dios sigue insistiendo. Ahora también tenemos que entender que habrá un momento en que ya Dios dice, bueno, hasta aquí. Te insistí, te llevé y te llevé y te llevé a querer que me conocieras, pero no quisiste, bueno, hasta aquí. Entonces, pero no vamos a llegar hasta ese punto. Cuando el pueblo de Israel fue cautivo, eh, lo llevaron a Babilonia cautivo, Esdras y Nehemías hablan de que porque Dios, a pesar de las infidelidades de su pueblo, Dios no los dejó solos. Qué tremendo, ¿verdad? Ese pueblo estuvo 70 años en cautiverio en Babilonia. Fueron llevados en el tiempo de Jeremías. Como les digo, ahí iban Nehemías y Esdras. Y estos hombres, profetas de Dios, hablaron acerca de eso. Por ejemplo, Nehemías, vamos a leer un poquito ahí para que sepan de lo que estoy hablando. Nehemías en el capítulo 9. Nehemías 9, en el versículo 17, dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué tremendo, ¿verdad, Dios? Ese es el Dios de misericordia, el Dios que trabaja dentro de su pueblo con misericordia. Ahora Esdras dice algo parecido. En Esdras capítulo 9, verso 13, dice la escritura, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, oiga como ellos lo reconocen, cómo reconocen lo malo que habían hecho. A causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Qué les parece? A pesar de, aquí están hablando acerca de la unión de los hombres con las mujeres extranjeras y están sacando todo eso. Y Esdras está diciendo, a pesar de todo eso, a pesar del gran pecado que cometieron, dice, Dios no los abandonó. Y hubo un remanente que salió de esa cautividad. Así que ese Dios de nosotros actúa de esa manera. Él se compadece porque se acuerda, porque, ¿sabe? Dios actúa así con el ser humano porque Dios se acuerda de la condición que nosotros tenemos, de cómo somos, de qué estamos hechos, de cómo estamos constituidos. Por ejemplo, mire, vayamos al Salmo 103 para que usted se dé cuenta.
Ahí usted va a reconocer que de verdad que Dios se compadece de nosotros por su gran e infinita misericordia. Verso 11 dice, Salmo 103, verso 11 en adelante dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice el 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dice, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios dice, pobres chamacos, este poco polvo lo tengo que perdonarlo. De alguna forma, ¿verdad? Decirlo de alguna forma. Pero es una gran verdad, que no somos nada. Lo que está diciendo la escritura es que no somos nada sobre esta tierra. Nos queremos poner los moños, como dicen, ¿verdad? Diciendo que somos algo cuando no somos nada. Somos simple polvo. Entonces, Dios se acuerda de eso, de que somos polvo, y nos perdona. Y se compadece de nosotros. Y dice, no, pobrecito Luis, le voy a dar. Lo voy a bendecir. Le voy a sanar. Le voy a guardar en el camino. Voy a hacer esto por Luis, voy a hacer aquello, porque me acuerdo y me compadezco de quién es Luis, de la condición. Qué tremendo nuestro Dios. Y pensar en esto, hermanos, pensar en esto es entender lo bonito que es confiar en ese Dios. Que si usted confía en ese Dios misericordioso, usted va a obtener las peticiones de su corazón y en algún momento Dios va a venir y va a actuar sobre usted. Dice el verso 17 de este mismo capítulo, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Aquí hay una tremenda palabra para nosotros de entender quién es Dios, qué es Dios para nosotros, cómo actúa en su carácter de misericordia sobre nosotros y nos da conforme a nuestras necesidades. Prometió cuidarnos, prometió ayudarnos, prometió sostenernos, prometió todas las promesas habidas y por haber nos dio. Y todo eso porque se compadeció de nosotros. Ahora bien, ahí es donde nosotros necesitamos actuar en misericordia. Debido a esa misericordia, nosotros caminamos, nos movemos, actuamos, debido a la misericordia de nuestro Dios. Esta mañana, que estaba leyendo la palabra, el Señor de verdad que me hizo llorar en un pasaje que estaba leyendo en Efesios, donde Pablo está hablando de que nosotros como gentiles, Dios nos hizo parte de su pueblo. Cuando nosotros estábamos, ¿cómo decirle? Que nosotros no éramos pueblo, que nosotros no teníamos nada que ver con el asunto de lo que era de Dios. El pueblo de Israel tenía todas las ventajas porque era el pueblo escogido, porque fue el pueblo que Dios puso sus ojos, el pueblo de Israel. Pero Pablo decía que ahora en Cristo Jesús, Cristo nos hizo copartícipes y coherederos de la gracia de Dios. Eso yo lo puedo entender tan bien que de verdad, hermanos, yo decía, Señor, qué tremenda es tu misericordia para con nosotros. Siendo nadie, no valiendo nada delante
de los ojos de Dios, viene Dios y nos dice, no, no, ahora usted es parte, porque dice que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros heredásemos eterna salvación. Cuando esto nosotros lo leemos y lo entendemos, hermanos, tenemos que decir, bendito sea el Señor para siempre. Pero aquí viene la parte que a veces como que no nos gusta. Y digo que no nos gusta porque sí a veces no nos gusta. Cuando no hacemos eso, cuando nosotros no expresamos el carácter de nuestro Dios, nuestra religión que practicamos se convierte en una religión falsa, se convierte en algo irreal, en algo que no es verdadero, en puros formalismos, en puras ceremonias, porque a mí me importo yo y yo. Eso es una religión falsa. Y esa era la religión que practicaban, digamos, los fariseos, los sacerdotes del tiempo de Jesús, los levitas del tiempo de Jesús. Esa era la religión que practicaban, una religión falsa, una religión que querían solamente imponer ceremonias, ritos. Si usted hace esto, está bien, si no hace esto, no está bien. ¿Me entiende? Nada más puros ritos, ceremonias, costumbrismos, mandamientos de hombres, de qué más manera puedo decírselo, pero basado en ceremonias y ritos que no aprovechan el alma, que no daban ninguna satisfacción a la vida. Y Jesús habló en contra de eso, usted sabía. Jesús cuando anduvo, por ejemplo, presentó la parábola del buen samaritano. ¿Sí se acuerda de la parábola del buen samaritano? Estos practicaban una religión falsa. Si usted se da cuenta, bueno, ahí en Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante, encontramos esa parábola. Pero dice que pasó cuando el hombre cayó en manos de ladrones, el primero que pasó fue un sacerdote, según dice la escritura. Y mire, el sacerdote era el encargado de ministrar en el altar del Señor. Y ese fue el que pasó primero. Ahora, ¿qué dice la escritura que sucedió? Como quien dice antes de eso, como quien dice, el sacerdote era el conocedor de la ley y los mandamientos. Era el que tenía el encargo de reflejar el carácter de Dios, como quien dice, ¿verdad? De reflejar la misericordia de Dios. Mas, sin embargo, dice que cuando él miró a ese tipo ahí tirado, lo miró y pasó de lejos. No hizo nada. Ni siquiera pensó cómo hiciera para ayudar a este hombre. De qué manera lo pudiera ayudar. De ninguna forma. ¿Cuál era la religión de este hombre? Una religión falsa. Porque no está basada en misericordia. Porque le importaba solamente su vida, sin importar quién estaba ahí tirado. Yo siempre me pregunto qué hubiera hecho Jesús si se hubiera encontrado una condición de esas. Póngase a pensar usted, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Cuál hubiera sido la actitud de Jesús? Solamente mirarlo y decir, bueno, ahí juéguesela como pueda. Ahí usted verá cómo le hace. Ahí le van a llegar los opilotes ahorita porque se va a morir. Qué tremendo. Me llama la atención esto. Este hombre no hizo nada, no reflejó ninguna práctica. O sea, la práctica de su religión fundamentada solamente en ritos, sin esencia de Dios, sin esencia del carácter de Dios. Ahora bien, cuando pasó el levita, el sacerdote era el encargado de ministrar en el altar de Dios, pero el levita era el encargado
de las cosas santas. Tenía que ver con religión. Tenía que saber y conocer cómo funcionaba Dios, porque él estaba involucrado netamente ahí con todo el asunto de las cosas santas, con todo lo que había dentro del tabernáculo, todo lo que había que hacer. Ellos eran los encargados, los levitas, y eso es lo que quiere representar Jesús en esta parábola, que los dos más importantes, los dos encargados más importantes de esparcir y reflejar su esencia, pasaron de largo. No se dieron la tarea de por lo menos detenerse a preguntar, ¿está bien o está mal? ¿Cómo se siente? Absolutamente nada hicieron, pero de lo que se llama nada, según la parábola, pasaron de largo. Esto refleja que estos dos personajes tenían su corazón vacío, totalmente vacío. No había nada de Dios, aunque por más que brinquen y salten, no había nada de Dios en ellos. Porque si hubiera habido algo de Dios, se hubieran detenido para ayudar a este personaje, según la parábola, ¿verdad? Ahora bien, cuando pasa un extranjero, y noten que es un extranjero, según lo que dice esta parábola, un samaritano, un extranjero que no tiene absolutamente nada, ni parte ni suerte en las cosas del altar, ni en la administración del altar, ni con las cosas santas. Un extranjero que ni siquiera lo dejaban participar de un servicio ahí adentro religioso, a menos que se convirtiera al judaísmo, hiciera todos cumpliera con todos los requisitos que tenían que cumplir para hacerse judío. Mas, sin embargo, se detuvo. Y ahí la escritura es clara, porque hace algunas cosas que son tremendas. Por ejemplo, dice, se detuvo. Dice que ungió a este hombre con aceite, lo limpió con aceite, curó, vendó sus heridas, lo levantó de ahí. Supongo que esa fue la acción que hizo, levantarlo de ahí, montarlo al caballo que llevaba, y lo llevó a un mesón, a un hotel, digamos. Y además de hacer esas cosas, pagó el día, y además de eso le dejó 2 denarios para que se ayudara con los gastos en 2 días más. Póngase a pensar todo lo que este hombre hizo, sin tener que ver absolutamente nada con las cosas santas. Y este samaritano reflejó el carácter y la esencia de Dios. Y además de eso, él dijo, aquí te lo voy a dejar, cuídalo, y cuando yo regrese, te pago lo que gastes de más. ¿Qué le parece? Eso es lo que hubiera hecho Jesús. Por eso Jesús está diciendo esta parábola. Ahora bien, vengamos a nosotros. Acerquémonos al siglo en que vivimos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con una clase de persona así? ¿La dejamos que se muera ahí? Probable. No sabemos. ¿O le ayudamos? ¿Nos movemos a misericordia? ¿O simple y sencillamente lo dejamos que sufra? ¿Lo dejamos ahí que se desangre y que se muera? Son las cosas que nosotros tenemos que pensar, hermanos, porque son cosas sumamente importantes. Por eso es que vea qué bonito como habla Proverbios, y ya casi voy a terminar con esto. Proverbios capítulo 3. Válgame Dios, se me perdió Proverbios. Aquí lo encontré ahora sí.
Proverbios capítulo 3, verso 13. Vea qué bonito que habla. Dice, ¿dónde estoy? Los Proverbios 3:13. No, me equivoqué con esta cita. No, Joel capítulo, vamos a Joel capítulo 2. Habla algo parecido. O sea, debe ser el 3:3, porque dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Exactamente. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Exactamente esa es. Sí. Vuélvalo a leer. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice el 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Casi correctamente. Nada. De ahí lo que quería rescatar es que si nosotros actuamos en misericordia, tenemos que atar esa misericordia a nuestro cuello. Es lo que dice. Átalas a tu cuello. Átala a tu cuello. La misericordia. Porque atada al cuello no va a pasar desapercibida. Todo el mundo la va a ver. ¿Sí entiende la idea? Cuando usted se pone una cadena aquí en el cuello, ¿para qué la pone? Para lucirla. ¿Sí o no? Porque usted quiere que la miren. Es más, antes uno se sacaba la cadena y la andaba por fuera para que se mirara. Como Mario Baracus, ¿verdad? Pero esa es la idea. Atarla al cuello, ¿para qué? Para que se mire, que todo el mundo la mire. O sea, para que usted pueda actuar en misericordia cada día. El libro de Joel, es que a veces, y voy a cambiarlo aquí porque si no lo vuelvo a repetir después y lo repito mal. El libro de Joel, capítulo 2. Capítulo 2, verso 13. Vamos a ver si ahora sí estamos bien. Qué barbaridad. Ya se me corren los focos. Capítulo 2, verso 13 y 14. Digo, 12 y 13, perdón. 12 y 13. Por eso pues ahora dice Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Ve cómo habla? Oiga, bueno, no sé si ustedes han tenido la experiencia, los que son padres de familia y madres, de a la hora de castigar a un hijo, como que a uno le duele más hacerlo. Y aunque el hijo diga, no, no es mentira, porque a usted se le veía la cara hasta de contento, ¿no? No, no es así. A uno le duele más hacerlo, porque son nuestros hijos, vienen de las entrañas nuestras. Asimismo es el Padre, nuestro Dios así es. Por eso es que es lento para la ira y grande en misericordia, porque Él se duele del castigo que tenga que imponer. Pero si lo tiene que imponer, mis amados hermanos, déjeme decirle que lo va a hacer. No se va a quedar simplemente con palabras, no. Por eso es que es necesario actuar conforme lo que hemos aprendido acerca de la misericordia. Es necesario actuar en eso. Mostremos a este mundo que somos hijos del Altísimo, que el Rey de Reyes vive en nuestro corazón, que el Señor de misericordia que anduvo sobre esta tierra hace más de 2000 años vive
y vive en nuestro corazón. Amén. Que Dios me les bendiga a todos. Gracias.